Pues este jueves os voy a pedir que recemos por una intención muy especial, delante de la Eucaristía. El sábado van a ser ordenados 12 nuevos presbíteros para nuestra diócesis de Madrid, pues que les encomendemos, ante el Señor, porque sin los presbíteros y los sacerdotes no tenemos Eucaristía. Por eso, pues que estos nuevos sacerdotes para nuestra diócesis, que amen mucho a la Eucaristía, que lleven mucho al Señor en medio de su pueblo. Pues os pido, por estos 12 nuevos sacerdotes que el sábado serán ordenados. Pues vamos a rezar como cada jueves con las lecturas que habrá este domingo. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Juan. Dice así: Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su unigénito, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Si alguien puede cerrar la puerta, porque hay un murmullo ahí de fondo que no sé a vosotros, pero a mí me impide concentrarme para poder predicaros algo. Luego ya la abrimos cuando se haya ido la gente del funeral. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, nos dice San Juan. Amémonos unos a otros. Esa es la clave de nuestra vida cristiana. Pero San Juan especifica un poco. Dice, ¿por qué es importante? Porque todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Claro, si San Juan dice esto, seguramente uno tiene que ponerse en la piel de los apóstoles, ¿no? Esta es una carta que él escribió a alguna comunidad en concreto. Y si la escribió es porque esto no ocurría. Queridos hermanos, amémonos unos a otros. Se lo decía a alguna comunidad donde habría riñas, disputas, soberbias. Bueno, en nuestra comunidad parroquial seguro que de eso tenemos un montón también. No somos mejores que esas comunidades primeras, ¿no? Por eso San Juan nos lo recuerda, oye, amémonos, porque es que si no nos amamos, entonces la parroquia donde estamos no ha nacido de Dios, no es fruto de Dios. Entonces esta parroquia es un conjunto de personas que se reúnen para hacer cosas buenas, pero no es de Dios. No ha nacido de Dios y no conoce a Dios. Fijaos qué fuerte. No conoce a Dios si no ama. Por eso, esto es lo que San Juan les quiere recordar. Oye, que si conocéis a Dios, que si vivís de Dios, entonces tenemos que amar. Quien ama ha nacido de Dios. Nacer de Dios. ¿Qué significa esto? Algunos preguntan, ¿no? Alguna vez, oye, ¿y entonces los ateos van al infierno todos? ¿Verdad? Alguna mente ahí, pues poco lúcida, ¿no? Pues no. Porque quien ama ha nacido de Dios y todos hemos nacido de Dios, en cuanto que somos criaturas de Dios. Por eso podemos amar, porque Dios nos ha hecho ser imagen y semejanza de Dios. Luego ya los cristianos nacemos una segunda vez en el bautismo, y ahí sí que podemos decir que hemos nacido de Dios, pero el ateo también ha nacido de Dios, es criatura suya. Por eso puede amar, y a veces mejor que los cristianos. Por eso quien ama ha nacido de Dios. Quien está unido a Dios, quien tiene ese vínculo, ¿no? Esa imagen y semejanza con Dios, puede amar, porque somos un reflejo de lo que Dios es. Somos imagen de Dios. Pero a veces la perdemos esta imagen, ¿verdad? Y dejamos de amar. Por eso, Señor, solo contemplándote
en la Eucaristía podemos volver a amar. Porque solo contemplando la Eucaristía contemplamos ese amor de Dios, que se entrega hasta el punto de quedarse en el pan, de someterse a los hombres por amor. Por eso tenemos que nacer de Dios, es decir, volver a nuestro Creador. Y por eso todo ser humano tiene esta capacidad de amar, porque tiene la semilla de Dios dentro de él, tiene esa capacidad. La podemos ejercitar mejor o peor, ¿verdad? Esa expresión que dice, ¿no? Tienes un corazón tan grande, pues sí hay corazones más grandes y más pequeños, pero todos tienen capacidad de amar. Y la tenemos que ejercitar, esta capacidad, este músculo. Y quien ama, conoce a Dios. Quien ama, conoce a Dios. Los ateos supuestamente no conocen a Dios, ¿verdad? Pues le conocen. Porque cuando aman, del modo en que Cristo nos pide que amemos, experimentan la felicidad, experimentan el cielo, experimentan aquello a lo que están destinados. Por eso es curioso, ¿verdad? Hay gente que no cree en Dios y que sin embargo se meten, yo que sé, a Médicos Sin Fronteras y se van a un país desconocido a curar a la gente. Y dices, ese tío no tiene fe, ¿por qué hace eso? ¿Por qué abandona todo en su vida? Porque ha conocido a Dios sin darse cuenta. Porque ha conocido lo que es amar. Por eso, si eso lo puede hacer gente que no cree en Dios, que no ha conocido, como tú y yo conocemos, la vida de Cristo, el auténtico amor de Dios, y la gente es capaz de hacerlo, la auténtica pregunta es, ¿y por qué nosotros no? Si la gente, solo con esa pequeña chispa que percibe de Dios, es capaz de lanzarse a seguir el amor, ¿por qué nosotros no? ¿Qué te falta por conocer a Dios? ¿Qué nos falta, verdad? Para darnos cuenta. 1000 veces nos lo han hablado, ¿verdad? 1000 veces te han hablado de cómo Dios te ama. 1000 veces te han hablado del gran amor que Cristo ha manifestado en la cruz. Y puede que no lo conozcas todavía. Por eso necesitamos experimentarlo a veces, volver a ese amor y decir, bueno, Señor, voy a intentar amar, pero de verdad. Amar hasta que me duela. Y entonces volveré a experimentar esa felicidad y entenderé lo que significa ser cristiano. Entenderé lo que significa el amor de Dios. Por eso quien ama conoce a Dios, lo conoce en primera persona, lo vive. Pues Señor, te lo pedimos, amar de esta forma, para conocerte más, para ser más esa imagen y semejanza tuya. Sigue San Juan diciendo, en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. El amor de Dios se nos ha manifestado, lo hemos visto, lo hemos oído. Dios ya nos ha hablado de Él. Si Cristo no hubiese venido al mundo, no lo conoceríamos parcialmente, ¿verdad? A un Dios que nos cuida, que nos protege, pero no a un Dios que nos ama. Y con Cristo entendemos, ¿no? No solamente a un Dios que nos ama, sino entendemos la locura del amor, la que solamente Él es capaz de darnos. Por eso rezar, ¿qué es muchas veces? Pensar en este amor de Dios, ¿no? Mirar a la cruz y decir, Señor, que me entere, porque es que no me he enterado todavía de cómo es tu amor. Mirar la Eucaristía y lo mismo, decir, Señor, es que todavía no me he enterado y ya te has manifestado, ya me has revelado todo, pero es que todavía no lo he visto, no lo he conocido. Porque el amor puede malformarse. El concepto de amar puede ser variado y puede estar confuso. Por eso hay gente que dice que ama, pero en realidad no ama, como Dios nos pide que amemos, ¿verdad? Hay gente que reduce el amor a la pasión, ¿verdad? Y busca
en ese amor humano, ¿no? En esa relación, una pasión, porque cree que eso es el amor. Y eso es una chispa del amor, pero eso no es el amor que Dios nos pide. O hay gente, ¿no?, que vive una vida cómoda, pensando que ama mucho, pero en el fondo no se entrega a nadie. Sí, yo quiero mucho a la gente, y luego se queda en el sofá, sin hacer nada. O hay gente que ama, pero en el fondo busca satisfacer una necesidad afectiva que tiene, ¿verdad? Busco, más que me amen, que alguien me quiera. Necesito que alguien me quiera, ¿verdad? Es curioso, en la sociedad en la que vivimos, la de perros que hay. Hace poco leí un artículo que creo que hay más perros que hijos en no sé qué país o ciudad, y creo que es española. No tengo nada en contra de los perros, pero Dios nos ha creado para amar a las personas. Y por eso los animales, pues sí, nos pueden satisfacer mucho, pero en el Génesis lo dice Dios, ¿no? Dice, Adán estaba rodeado de animales y estaba insatisfecho, porque necesitaba a Eva. Pues lo mismo, ¿no? Nosotros podemos ir mendigando amor en distintos lugares, pero no es mendigar lo que Dios nos pide. No es que te quieran, es que tú ames. Quien ama conoce a Dios. Quien es amado, no. Quien ama, quien se entrega, quien se la juega, quien pone su corazón, ¿verdad?, vulnerable, para que otros lo puedan pisar quizá. Este es el modo, ¿no?, en que tenemos que amar. Y San Juan dice también, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. San Juan nos recuerda, no nos merecemos el amor de Dios, no hemos hecho nada para que Dios nos ame, ya somos amados por Dios. Y esto no es una cosa abstracta, que no entendamos. Los que sois padres lo entendéis perfectamente. Habéis amado a vuestro hijo cuando él no se enteraba de que alguien le amaba. Ya en el seno, ¿verdad?, de las madres. Ese hijo es amado y no le ponéis rostro todavía, pero ya es amado y con locura. Cuando ese hijo nace y no se entera de nada, no sabe ni siquiera decir tu nombre, y ya ese hijo es amado con locura. Pues si ese amor lo conocemos, Dios nos dice, ese amor es el que Dios ya ha tenido por ti. Antes que tú le conocieses, ya Dios te amaba con locura. Y ahora que le conoces, Dios te sigue amando con la misma locura. Y cuando dejes de conocerle, Dios te va a amar con esa misma locura. En esto consiste el amor, dice San Juan. Esto es amar de verdad. Dios nos ama no por los méritos, no por nuestras acciones, no porque estéis hoy aquí. Dios te ama por quién eres. Y ese modo de amar es el que tenemos que recordar, ¿verdad?, para poder nosotros también experimentarlo. Pues nada, acabo con una anécdota de Santa Teresita de Lisieux sobre el amor, ¿no? Ella, cuando escuchó una vez el pasaje de la pecadora, cuando Cristo dice, te voy a hablar de dos personas le debían mucho a un dueño, ¿no? Uno le debía muchísimo y otro muy poquito. ¿Quién crees que estará más agradecido? Pues el que le perdonó mucho la deuda. Y entonces Cristo dijo, pues esta mujer es una gran pecadora y sus pecados son perdonados. Y entonces Santa Teresita, al leer esto, decía, Señor, yo no he pecado mucho, pero quiero amarte con locura. Y entonces ella descubrió un modo de amar a Dios con esa locura, porque decía, quiero ser la primera en amarte. Y entonces ponía un ejemplo. Decía, ¿quién ama más a su padre? Aquel que cuando va por un camino y se tropieza y se cae,
ese padre le levanta, o aquel hijo que sabe que su padre le ha quitado la piedra antes de que él llegue a tropezar. Y entonces antes de sí decía, yo soy aquel que sabe que mi padre me ha quitado la piedra para no tropezar. Entonces, aunque no haya pecado mucho, yo amo a Dios con locura porque me ha quitado esa piedra antes de que yo cayese. Pues bueno, es bonito, ¿no? Esa forma de querer amar a Dios, de todas las formas posibles. Pues ojalá que tengamos nosotros este deseo de amar a Dios con tanto amor, con tanta locura de amor, y que eso nos lleve a amar al prójimo, porque quien ama a Dios, conoce a Dios.